Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del podcast distópico, el resumen semanal que habitualmente te ofrecemos en Revista Distopía para repasar lo más importante, lo más saliente en materia noticiosa de los últimos 7 días de la última semana en Argentina principalmente, y siempre tenemos lugar para alguna noticia internacional. Hoy va a haber un par de hecho en el final del podcast. Esta semana estuvimos básicamente discutiendo el precio de las empanadas y el color de samba de Paca Paca. Han sido los dos temas salientes. Claro que atrás de la intención del gobierno de ponernos a discutir lo que dijo Darín acerca de la docena de empanadas y de qué color es samba, se esconde toda otra agenda, ¿no? En principio, ¿qué está pasando con la economía, no? ¿Se están yendo los dólares del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué está pasando con eso? Pero además una creciente conflictividad social, ¿no? Sabemos que el gobierno está ajustando por todos lados, que no hay otra variable más que el déficit que le interese, y en este sentido venimos con bastantes protestas muy notorias, por ejemplo en el Hospital de Niños Garrahan, en el ámbito de la discapacidad, jubilados y jubiladas como cada miércoles, empleados estatales también, así que vemos que hay toda otra agenda de mucha crueldad que se esconde atrás de esta famosa batalla cultural que, además de interesarle al gobierno, también le sirve para que discutamos temas accesorios todo el tiempo, ¿no? El famoso ruido que generan los libertarios. Así que vamos a repasar un poco todo esto, y como siempre te digo, si estás escuchando este podcast, llega hasta el final, porque todo va tan rápido que este material se va a autodestruir muy, pero muy rápido. Bien, vamos a empezar con la información, y como te decía, hubo dos temas muy discutidos en redes sociales por estos días. En principio, el precio de la docena de empanadas, ¿no? Sabemos que Ricardo Darín está protagonizando El Eternauta, la serie audiovisual en Netflix basada en la novela gráfica de Oesterheld, y en este sentido estuvo en la mesa de Mirta Legrand, donde se mostró preocupado porque hay cosas que están muy caras, ¿no? Y puso un ejemplo que es la docena de empanadas, seguramente la que él, que tiene cierto estatus y demás, puede comprar, que le sale supuestamente 46.000 pesos. Esto sirvió para que lo recontrafunen en las redes sociales todas las cuentas libertarias, ¿no? Incluyendo el presidente de la nación, que por supuesto publicó memes al respecto. ¿Hay docenas de empanadas más baratas? Sí, por supuesto. ¿Hay artículos que están caros? Sí, también. ¿Hay gente a la cual la economía se le está volviendo cuesta arriba? También. Es todo cierto y nada se excluye. Creo que la intención de subir al ring a Ricardo Darín esconde otras cosas, ¿no? Y eso mismo viene pasando con otros ámbitos de la famosa batalla cultural, ¿no? De estos asuntos que pone a discusión permanentemente el gobierno nacional, como por ejemplo el lanzamiento de la nueva programación de Paca Paca. ¿Es algo que es debatible? Sí, por supuesto que es debatible. Ahora bien, hay una estrategia muy clara en este momento lanzar esa pequeña bomba para que discutamos, ¿no? ¿Qué pasó con la programación de Paca Paca? Dos cosas. Primero, blanquearon un poco a Samba. Samba, que es el histórico personaje infantil que protagonizaba el dibujito animado, que era de tez cobriza, ¿no? Del color de tez propio de Latinoamérica, ahora está de otro color. No es blanco ni es caucásico, por supuesto, pero sí está de otro color. Pero además la programación incluye algunas otras joyitas, además de Dragon Ball Z. Por ejemplo, un dibujo animado del cual se viralizaron muchos fragmentos por estos días, que se llama Turtle Twins. Son dos hermanos que van descubriendo cosas, ¿no? Distintas cosas vinculadas con la política, con la sociedad, con la economía. Hasta aquí vamos todo bien, pero esta propuesta que se presentaba como desideologizada, ¿no? En oposición a lo que entienden los libertarios y el ámbito antiperonista que sucedía con el Paca Paca del kirchnerismo, finalmente termina siendo igual o más de ideológica, y además de una manera muy burda, ¿no? Empezaron a circular muchos fragmentos en los cuales la bajada de línea ni siquiera es sofisticada, es totalmente explícita en un contenido que va para niños, ¿no? Que tiene como destinatarios los niños y las niñas. Obviamente en estos contenidos se defiende el libre mercado, se habla en contra de las instituciones públicas, se habla de la inflación, por ejemplo. Pero uno de los recortes, uno de los fragmentos que más llamó la atención es uno que habla explícitamente en contra de ir a la universidad. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Señor Rowe, ¿es cierto que ir a la universidad no nos garantiza un buen trabajo? Muy bien, conversación sin filtro. Bueno, la inflación se ha duplicado en los últimos 40 años, mientras que el precio de la universidad se ha cuadruplicado. ¿Cuadruplicado? ¿Cómo?
Solo millones en subsidios y préstamos gubernamentales para estudiantes, costos inflados de administración y una campaña de marketing tan poderosa que millones creen que sin título universitario serán un fracaso. ¡Wow! Y al mismo tiempo, ajustado a la inflación, el salario promedio de un graduado con un título de 4 años era mayor en 1982 que hoy en día. Por supuesto que algunos trabajos sí requieren un título, médicos, abogados, contadores y otras personas súper divertidas. Pero esos diplomas son muy caros y hay muchos trabajos muy buenos que no los requieren. Entonces la universidad es una pérdida de tiempo. Bien, la verdad es que es impactante, ¿no? Que esta sea la bajada de línea de un dibujo que además es enlatado, ¿no? O sea, se compra desde afuera y hay muchos informes por estos días que están hablando acerca de su origen, y los orígenes tienen que ver con fundaciones ligadas a la ideología libertaria y también al culto mormón, así que vemos una vez más los lejos que estamos de la idea Iglesia y Estado, asuntos separados, ¿no? Por otro lado, acerca de las universidades, obviamente podemos debatir acerca de sus condiciones de acceso, acerca de si están o no cambiando las posibilidades rumbo a los nuevos futuros. Lo que no podemos hacer es bajar una línea tan clara acerca de que no hay que estudiar o solamente hay que dominar una pequeñísima parte de las habilidades que las puedes aprender en un curso y ya no más, ¿no? Evidentemente hay virtud en abrir tus posibilidades de conocimiento, ¿no? En hacerte preguntas, en cuestionarte, en dominar una parte lo más universal posible del conocimiento, aunque eso sea solamente una idea a la que aspirar, ¿no? Pero evidentemente con estas formas tan obvias, tan explícitas y tan burdas de adoctrinamientos y de bajadas de líneas, aproximarnos de manera crítica al conocimiento va a ser cada vez más necesario, y hasta donde yo sé las universidades fomentan esas posibilidades, ¿no? Realmente ir en contra del aspiracional de muchísima gente que todavía cree, y espero que con sentido crean eso, que pueden tener un mejor futuro si estudian algo. Bueno, espero que ir en contra de ese imaginario y tantos otros tenga su costo, realmente espero eso. Aparece también Marx caricaturizado y aparece Marx demonizado de manera también igual de explícita en esta animación en Turtle Twins. Y lo paradójico de esto es que la ideología oficial, no, la propaganda, tienen más que ver con regímenes a los que toda la vida se ha llamado comunistas que a estos que siempre se han dicho defensores de la libertad. Ya vemos que estamos en tiempo de redefiniciones en ese sentido. Bien, hasta aquí con el Paca Paca libertario. El tema es que también hubo otra noticia vinculada con las juventudes por estos días, que tiene que ver con un anuncio acerca del servicio militar voluntario. Dijo el gobierno que va a revitalizar el servicio militar voluntario, es decir, apuntarte si tenés entre 18 y 28 años en el servicio militar y supuestamente aprender los valores que históricamente se asociaron a la cultura militar, ¿no? Yo creo que en este momento el servicio militar ya es voluntario, no es obligatorio, por lo tanto, si alguien quisiera hacerlo, podría hacer el servicio militar sin ningún problema, ¿no? No termino de entender a dónde apuntan con este anuncio. Creo una vez más que es un distractor, ¿no? Hay mucha gente que no es mayoritaria ni mucho menos, ¿no? Es una minoría ruidosa que pide la vuelta al servicio militar obligatorio. Este gobierno que se planta en las antípodas de todo lo que estuvo antes, a veces le da rienda suelta a estas ideas. Cuando tienen que tirar bombas de efecto, echan mano de alguno de esos recursos, y en este caso me da la sensación de que tendieron a fomentar esa idea. Ahora bien, estamos en problemas si la oferta para la niñez por parte de este gobierno es ese consumo cultural que escuchamos recién, ¿no? El Paca Paca libertario, con esa bajada de línea tan explícita y ese nivel de subestimación de qué pasa en las infancias. Y la propuesta para las juventudes es hacer el servicio militar. Bueno, en estos casos estamos en problemas y evidentemente la propuesta de futuro que tienen los libertarios va por ahí. No ir a la universidad, decirle no al conocimiento y, bueno, ser militar en este caso. Pero como decíamos, todo esto viene a tapar alguna discusión más grande. Hablamos de la economía y también tenemos que hablar de la creciente conflictividad social. La conflictividad siempre está presente, ¿no? Es un gobierno que hace del conflicto su potencia, ¿no? Que no escucha directamente, por lo tanto cuesta encontrar interlocuciones válidas, mediaciones válidas y ni hablar de acuerdos, ¿no? Porque este es el gobierno de la motosierra que se lleva todo puesto. Entonces el conflicto es permanente, pero hay veces que algunas ramificaciones de ese conflicto se vuelven muy potentes y tienen mucha visibilidad, y algo de eso pasó esta semana, en principio con el Garrahan, con el Hospital de Niños Garrahan, que vienen reclamando sistemáticamente
porque sus salarios están bajo la línea de la pobreza, pero bastante por abajo de la línea de la pobreza, y el gobierno vino a anunciar que va a implementar un plan de eficiencia que incluye, por ejemplo, la medición del presentismo, sumar un plus por productividad y demás. Entonces vemos dos realidades que no dialogan, ¿no? Por un lado, los residentes, los médicos, las médicas que reclaman por este salario, y por otro lado un gobierno que con sus eufemismos busca llevar la motosierra nada menos que a un hospital de niños. Es un nivel de crueldad que realmente huelga explicar, es realmente explícito. No obstante, en algunos sentidos estamos en la era de explicar un poco lo obvio, ¿no? El gobierno recibió a los residentes, no les anunciaron ningún aumento. Por estos días, además, la narrativa del gobierno cambió porque pasó de desoír directamente al Garrahan y convocarlos y demás a decir que hay curros en el Garrahan y que el tema es contra los administrativos y no contra los médicos, y que van a hacer las famosas auditorías de las cuales después nunca nadie sabe los resultados, y que para lo único que sirven es para recortar y recortar y recortar, muchas veces en áreas sensibles, como en este caso salud infantil, ¿no? Podemos nombrar muchísimos otros casos. Pero lo concreto es que el gobierno no está dispuesto a generar ninguna clase de certidumbre hacia residentes de este hospital infantil que cobran 700.000 pesos por mes. Es realmente una miseria para el trabajo que hacen y para la formación que tienen. Y vamos a escuchar un fragmento de los muchos que se viralizaron por estos días vinculados con residentes que protestan básicamente por un salario digno en un hospital tan sensible como el Garrahan. Nuestro problema el día de hoy es que un residente de primer año con 70 horas semanales está recibiendo un salario de 797.000 pesos, es decir, entre 2.800 y 3.000 pesos la hora. Nosotros hace más de un año que enviamos cartas al Ministerio de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, que es nuestro empleador, y no recibimos respuesta de manera directa. Ni siquiera se quieren juntar para reunirse con nosotros y empezar a debatir cuál es la problemática actual, más allá del salario, sino de que el sistema de salud en todos los hospitales del país no tienen un buen sueldo tampoco. Lamentablemente no es un problema del Garrahan hoy en día solamente. Y bueno, el tema es que lo único que dicen por parte de las que se comunican directamente con el Consejo de Administración de esta institución, del Hospital Garrahan, es que no tienen dinero y que ni siquiera se quieren sentar a juntarse a charlar con nosotros, y que si el hospital tiene que cerrar, por ello no va a haber ningún tipo de inconveniente. La verdad es que para nosotros la situación es crítica, es angustiante. Nos preocupa muchísimo qué va a pasar con este hospital también, qué va a pasar. Las plantas están cubriendo nuestros puestos. Para el que no sabe, nosotros somos 265 residentes aproximadamente que trabajamos en esta institución, en esta hermosa institución que le elegimos por vocación, día a día, que no solo es intentar acompañarlos, cuidarlos, y en algún momento, si es posible, curarlos, sino es estar día a día acá. Nosotros amamos lo que hacemos. Puedo hablar por parte de mis compañeros y creo que todos ellos van a estar de acuerdo. Amamos nuestra vocación. Nos costó muchísimo llegar hasta acá y nos es muy difícil en este momento estar frente a una cámara reclamando un sueldo digno para poder comer, vivir, poder alquilar y poder cargar la SUBE. No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo un sueldo digno, que es lo que nos corresponde. Bien, sumamente elocuente este minutito y pico de una residente del Garrahan explicitando cuál es su situación, todo interesante, pero sobre el final llega un punto que me parece que es una refutación muy clara al gobierno, ¿no? Cuando dice, no pedimos privilegios, ¿no? Pedimos un sueldo que nos permita comer, pagar el alquiler, pagar la SUBE y poco más. Este gobierno es el que iba a ajustar la casta, ¿no? Este ajuste es el que iban a pagar los políticos. Bueno, evidentemente no está pasando. Y encima hay que enfrentar el nivel de cinismo permanente de este gobierno, con Milei diciendo pavadas, como por ejemplo que va a dar un show no sé dónde para juntar plata para el Garrahan. ¿No se acuerdan que dijo eso hace un par de semanas? Es realmente increíble esto que está pasando. Pero no ha sido el único reclamo, también están denunciando los científicos, denuncian lo que se llama un cientificidio. Hubo una protesta nacional en muchos puntos del país, en Rosario, en Río Negro, en Tucumán, también en Cava, por supuesto, bajo la consigna Ciencia, Universidad y Pueblo, nadie se salva solo. ¿Cuál es su denuncia? Bueno, que los recortes incluyen no solamente más del 40% de pérdida del poder adquisitivo, sino también ajuste en becas y financiamiento para investigación. Ese mismo día, a la misma hora, también marcharon representantes de universidades nacionales
casi el 80% de los trabajadores del sistema universitario perciben un salario por debajo de la línea de la pobreza, así que aquí vemos otra situación preocupante. Despidos, por otro lado, despidos en el sector público. El gobierno informó con total alegría que redujo el 9.6% del empleo público durante los primeros 17 meses de su mandato. Desvincularon casi a 50.000 trabajadores estatales. Esto lo dice la Unidad de Evaluación de Impacto del Ministerio de Desregulación, que es el Ministerio de Sturzenegger. Ellos están muy felices con esto y como administrativos seguramente figurarán trabajadores que no hacen tareas administrativas, ¿no? Que hacen otro tipo de tareas, pero que están contratados de manera irregular, no de manera informal. Así que sigue siendo grave lo que pasa en este sentido, aunque el gobierno, que es un gobierno claramente marcado por la crueldad, festeje en este sentido. También hay ajustes en materia de discapacidad. Los prestadores de servicio de discapacidad, transportistas y centros de día llevaron adelante esta semana un paro nacional. Toda la semana fue el paro y están reclamando la actualización de los montos de sus prestaciones, que es indigno realmente. Piden el pago a tiempo también y el tratamiento de la ley de emergencia del sector. Por último, también hubo represión a jubilados y jubiladas, ¿no? Los famosos miércoles de golpear jubilados volvió a suceder, hubo de nuevo represión, ¿no? Reclaman, como sabemos, ¿no? Por sus saberes, y siempre hay reporteros gráficos que cubren la protesta, y tanto protestantes como trabajadores fueron víctimas de represión. Hay heridos y uno de esos heridos fue Antonio Becerra, que además había sido el periodista que había fotografiado a Santiago Caputo y que a su vez Caputo le sacó una foto a Becerra el día de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Seguramente te acuerdas de este episodio. Bueno, fue gaseado y se suma a la lista en la que ya hay varios y de los cuales el mayor símbolo es Pablo Grillo, de quien siempre hablamos en este podcast. Mientras tanto, como decíamos, estuvimos discutiendo toda la semana cuál es el precio de las empanadas, si valen o no valen lo que dijo Darín que él paga por empanadas. Bien, hasta aquí entonces con la primera parte. Vamos a un pequeñísimo corte en el cual yo siempre te recuerdo que estás escuchando el podcast distópico, el resumen semanal de Revista Distopía. Acá repasamos en clave bien sintética todo lo que estuvo pasando y no es nuestro único soporte informativo, sino que también compartimos generalmente algunos reels en nuestro Instagram. Tenemos también un newsletter que sale quincenalmente. Vamos a hacer transmisiones en este año electoral seguramente y de esta manera vamos buscando siempre la mejor manera de relatar este tiempo distópico en el que nos toca existir, básicamente. Como verás, nuestro punto de vista es bastante particular, no lo encontrás demasiado fácil en otros medios. Y eso se debe en gran parte a que somos un medio independiente, ¿no? Que vivimos gracias a nuestra comunidad de apoyo. Si vos quisieras apoyar lo que hacemos, si te interesa, si te parece valioso, si te parece importante, si te acompañamos o te entretenemos, podés suscribirte para aportar mensualmente o bien podés hacernos un aporte por única vez, un aporte económico por única vez. En nuestro Instagram, revista.distopía, vas a encontrar los medios para poder hacerlo y en el caso de que no quieras o no puedas hacer un aporte económico, también nos viene muy bien lo que llamamos alabanzas al dios algoritmo, que son básicamente acciones que hacemos todo el tiempo, acciones muy sencillas de hacer como compartir, comentar, poner me gusta, likear el episodio, pasárselo a alguien que creas que les puede interesar y demás. Las alabanzas al dios algoritmo entonces en este tiempo de digitalidad obligatoria nos vienen muy pero muy bien. Pasamos a la noticia distópica de esta semana y es también política y también tiene que ver con el gobierno de Milei porque tuvo una visita Milei esta semana y es una visita que realmente confirma el escenario distópico que estamos viviendo, porque fue la visita del secretario de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, que se llama Robert F. Kennedy Jr. Ya hemos hablado de él en este podcast, es sobrino del asesinado presidente John Fitzgerald e hijo del senador Robert Kennedy, también asesinado. Fue candidato presidencial en 2024, pero antes de la elección cancela su campaña y termina apoyando a Trump. Y en 2007 funda una organización llamada Children's Health Defense, considerada por gran parte de la comunidad científica una peligrosa fuente de desinformación sobre vacunas. Esto le ha ganado la categoría a este señor Kennedy de antivacunas. Milei tampoco es precisamente un estricto defensor del sistema de vacunas, ni busca ampliar el calendario, ni mucho menos. La cosa es que este funcionario estadounidense fue recibido en principio por el ministro de Salud de nuestro país, que brilla por su ausencia en todos los casos que estuvimos mencionando hace un rato, por ejemplo el del Garrahan y demás, brilla por su ausencia. El señor Lugones, que es el ministro de Salud,
no tuvo tiempo para los residentes de Garrahan, pero sí tuvo tiempo para el antivacunas, para Robert Kennedy, y anunciaron algunos controles en alimentos, en medicamentos y en vacunas. Pusieron de ejemplo negativo las vacunas de COVID-19, las creadas en la emergencia pandémica, que permitieron en algún sentido salir de los esquemas de cuarentena tan estrictos, pero además avisaron que van a impulsar estudios con grupo placebo, que es algo muy criticado en la comunidad médica. No se hace cuando hay algo efectivo contra una enfermedad para no exponer a los pacientes. El método que se suele elegir es comparar ese tratamiento con el mejor tratamiento existente y no exponer a grupos placebos. Avisaron que van a impulsar este tipo de estudios, así que vemos que estamos en caminos regresivos, no en términos de salud, evidentemente. Y lo peor de todo es que son avisados, ¿no? Kennedy no esconde quién es, Milei no esconde quién es, Lugones no esconde quién es. Así que esta reunión política, esta tendencia de nuestro país en este momento, hacen que elijamos esta visita como la noticia distópica de esta semana. Volvemos a la información. El domingo pasado, muy cerca del podcast anterior, fue el 25 de mayo, ¿no? El famoso 25 de mayo, cuando se recuerda la revolución. Y Javier Milei participó del famoso Te Deum. Iglesia y Estado, asuntos separados, por otro lado, ¿no? Ahí pasaron dos cosas llamativas, ¿no? En principio, el arzobispo García Cuerva, el arzobispo de la ciudad, dijo que se está muriendo en Argentina la fraternidad, la tolerancia y el respeto. Esto lo dijo delante de Javier Milei, y que no se construye desde la guerra entre nosotros. Pidió que Argentina se cure y viva. Advirtió, por ejemplo, sobre fake news y habló de terrorismo en las redes sociales. Frente a Milei, reitero, preguntó por tantos hermanos que sufren marginalidad y exclusión. También le hizo una pregunta muy interesante de hacerle a Milei, que como él cuando da entrevistas se las da a gente que le tira centros y no le hace preguntas, nunca aparece, que es hasta cuándo van a tener que reclamar jubilaciones dignas quienes cobran este haber. ¿Se habló tanto de esto? No. ¿Por qué? Porque Milei obviamente tiró pirotecnia en este acto y pasó, cuando estaba llegando al lugar que tenía asignado dentro de la catedral, por adelante de Jorge Macri, saludó a quien estaba al lado de Jorge Macri y a Macri no lo saludó. Tampoco saludó a Victoria Villarruel, es decir, un nuevo símbolo de que está todo totalmente quebrado entre ellos, pero además una maniobra distractiva. Esto pasó entonces el 25 de mayo. Por otro lado, también ese día habló Cristina Fernández de Kirchner, lo hizo en el Encuentro Nacional de la Cultura Popular. Ella es la figura de la oposición al gobierno de Milei con mayor potencia, venía sin hablar hacía un buen tiempo ya, yo supongo que para no empañar la campaña porteña, en la cual el peronismo fue bastante camuflado, porque el electorado de la ciudad es bastante antikirchnerista. Volvió a hablar y en este sentido, su diagnóstico económico es que de continuar la política monetaria, la política cambiaria del gobierno, el próximo default puede no resultar tan lejano. Vamos a escuchar lo que decía Cristina. Lo que están haciendo es rascando el fondo de la olla porque no pueden remonetizar la economía, porque ahora le faltan pesos y dólares. ¿Por qué? Porque el consumo se ha ido al corno y no lo pueden repuntar. Entonces, como no quieren emitir para comprar dólares, porque saben lo que pasa con el tema del valor, es notable, y siguen hablando del problema sin el abordaje. Y lo que es mucho peor, este sostenimiento que se está haciendo posiblemente hasta las elecciones próximas de octubre, tiene que ver con un nivel de endeudamiento formidable. Yo creo que de seguir este nivel de endeudamiento, el 10º default no es una fantasía demasiado lejana. Bien, ya que estamos en terreno político y escuchando audios, vamos a escuchar uno más, porque decíamos la semana pasada, post elecciones en Ciudad de Buenos Aires, que uno de los escenarios que se abre a partir de esa elección es qué pasa, habiendo ganado por amplia diferencia en Ciudad el candidato de Milei contra la candidata de Macri, en la provincia de Buenos Aires, donde probablemente van a tener que acordar si quieren tener alguna chance de éxito. Bueno, Milei habló acerca de esto, dijo que van a acordar con el PRO, que el acuerdo ya está garantizado y que va a encabezar José Luis Espert, el de Bala y Cárcel. Esa persona va a encabezar la boleta. Vamos a escuchar. Sí, vamos a ir juntos en la provincia de Buenos Aires, vamos a ir juntos y la vamos a ganar. La vamos a ganar en septiembre y en octubre. ¿La cabeza va a ser Espert?
Spert, digamos, es mi candidato. Spert es La Libertad Avanza. Spert es nuestro presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, digo, la comisión más importante del Congreso. Spert es un jugador importantísimo. Bien, por otro lado, ¿se acuerdan de la criptoestafa? La estafa de Milei, básicamente. Bueno, el lunes pasado, a la tarde, la revista Forbes publicó un adelanto de un artículo periodístico sobre el caso en su sección especializada sobre criptomonedas, y ahí calificó a lo sucedido a la criptoestafa argentina de Milei como un fiasco y lo consideró el robo cripto más grande de la historia. La publicación se titula El escándalo de las criptomonedas por 4.600 millones de dólares en la Argentina, el robo de criptomonedas más grande de la historia, y recorre los eventos sucedidos desde el posteo que el presidente hizo el viernes 14 y que después se eliminó, hasta las declaraciones de Hayden Mark Davis en diferentes entrevistas y la salida de Ben Chow, que es el cofundador de una de estas empresas que andaba dando vueltas por ahí en la trama internacional de estas criptomonedas. En términos económicos, con la apertura, las importaciones de ropa se dispararon en el primer trimestre del año y hubo un récord histórico. Crecieron un 86% interanual en volumen, según la Fundación Proteger, y los textiles del hogar crecieron 109%. El consumo de prendas importadas en el sector textil supera en participación de mercado a las de origen nacional, y el último informe de Proteger dice que la presencia de productos importados subió de 55 a 67% en los primeros 3 meses de 2025. También en términos económicos, los trabajadores industriales levantaron el paro en Tierra del Fuego, pero lo hicieron porque firmaron un acuerdo con los empresarios que garantiza estabilidad laboral hasta fin de año. O sea, tiene un horizonte temporal bastante breve este acuerdo. Última económica, UNICEF dijo que hay 1.700.000 chicos en Argentina que salieron de la pobreza en el último año. No tuve demasiado acceso a este informe completo, ni comprendo cuál es su método, pero me parece que es un dato interesante de, aunque sea mencionar, seguramente en los próximos días iremos sabiendo un poco más el contexto de este informe. Algunas breves para ir terminando. Por un lado, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se está desarrollando actualmente. Yo particularmente no estoy tan al tanto de qué está pasando en ese juicio, pero sí supimos todos que la jueza Julieta McIntosh participó en la grabación de un documental basado en el juicio. Se conocieron actores, actrices, camarógrafos que estuvieron ahí dando vueltas, y esto empañó la realización del proceso, por lo cual esta semana finalmente se definió la nulidad del juicio que justamente buscaba determinar las responsabilidades en la muerte de Diego Maradona. Ahora lo que van a tener que hacer es sortear de nuevo la causa, pero claramente ya no partimos desde cero, sino que muchas de las partes han ido declarando y los abogados de las otras partes van sabiendo cuáles son las estrategias procesales, así que este juicio, ya llega a la resolución que llegue, está empañado. Dos internacionales para ir cerrando. La primera vinculada con Estados Unidos, porque fue muy rimbombante cuando asume Donald Trump su segunda presidencia que Elon Musk iba a ser su asesor, ¿no? La cosa es que esta semana dijo que va a salir del gobierno de Trump. Elon Musk dijo que a medida que su tiempo programado como empleado del gobierno llega a su fin, le agradece al presidente por la oportunidad de reducir el gasto superfluo y que la misión del área a su cargo solo se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida de todo el gobierno. Parece ser que no estaba tan conforme con el rumbo político y particularmente legislativo de Trump. Yo creo además que son dos egos muy importantes. Desde el inicio supimos que era muy posible que estos dos astros choquen en algún momento, ¿no? Finalmente, una noticia de México, una noticia interesante porque por primera vez en la historia México va a elegir este domingo a todos sus jueces. Esto sucede a partir de la reforma judicial aprobada por el Congreso el año pasado e impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En total, los mexicanos van a elegir 881 cargos del Poder Judicial entre 3.422 candidaturas, después de una campaña de 60 días que concluyó el miércoles pasado. Cerca de 100 millones de ciudadanos van a estar habilitados para votar y me atrevo a decir que no hay demasiados antecedentes de elecciones democráticas de jueces del Poder Judicial en todo el mundo.
Dicho esto, hemos llegado al final del podcast de esta semana. Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho. También te pido disculpas porque probablemente mi voz tuvo algún problema en este podcast, pero no quería dejar de compartir este espacio semanal con todos ustedes y todas ustedes. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara. Nos encontramos el próximo viernes para una nueva abducción noticiosa de Revista Distopía.